Shalom Aleichem. La paz sea con cada uno de ustedes aquí en Viajayud, hermanos y hermanas. Que llegó nuestro Elohim, el Elohim de Abraham y Yitzhak y de Israel, nos siga bendiciendo, siga teniendo un relajamiento. Que cada uno de nosotros nos ayude a llegar a la meta, al supremo llamamiento a los Bene hijos de Yahweh, que solamente es el Mashiach Yahshua. Pues no hay ningún otro nombre bajo el Shamay en cielo, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre grande de Mashiach, el ungido Yahshua, Baruch Hashem Yahweh. Voy a dar un pequeño relato acerca de esta imagen. Dice así: en tiempos de Yahshua, la tarde, Erev, comenzaba tradicionalmente alrededor de las 3 de la tarde, de nuestro horario, por así decirlo, en el horario gregoriano. Conocida también en Israel en aquel tiempo. Ahorita Israel pues se ha descuidado mucho, ¿verdad? Aún pues la mayoría de las naciones seguían con el calendario gregoriano, con el horario ¿verdad? Y no con el horario de acuerdo a la Torá, tal y como se nos enseña en la Torá. Bueno, voy a continuar leyendo aquí. Tiempo en el que solía finalizar la jornada laboral principal y comenzaba la preparación para el atardecer, el cual marcaba el inicio de un nuevo día, esto es, a las 6 p.m. o 6 de la tarde, de acuerdo al horario de Yahweh, ¿verdad? También en esto he visto que algunos maestros de Torah se confunden y mal enseñan a sus seguidores, diciéndoles que el día comienza en la mañana. Ciertamente el día comienza en la mañana, esto ya lo había especificado yo, el día comienza en la mañana. Como la noche, pues comienza pues en la noche, ¿verdad? En el tiempo de noche, es lógico. Pero lo que ellos están mal enseñando es diciéndoles a sus seguidores que el día de Yahweh comienza al comenzar la mañana, tal y como lo ha enseñado Roma, por así decirlo. O sea, de nada les sirve autoproclamarse maestros y enseñar Torah, pero confundir a sus seguidores. Bueno, ellos no se sienten confundidos, sus seguidores tanto como sus maestros, sino que se sienten sabios, pero enseñan mal las cosas. Están enseñándole mal a sus seguidores y sus seguidores también están aprendiendo mal y así enseñando mal a los que los siguen a ellos, ¿verdad? Hay varios maestros que dicen que el día comienza al comenzar la mañana, tal y como lo hacen todas las naciones, pero esto no es así. Y la confusión en ellos está en este punto, en que ellos se basan en esto. En este punto ellos creen que como allá en Israel en tiempos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach se le consideraba tarde al sacrificio de la tarde, esto es, al continuo sacrificio, entonces se le denominaba así el sacrificio de la tarde, pero sabemos que realmente la tarde, y como lo especifica esta imagen, comienza o era denominado así después de la tarde, que es conocida como la hora novena. Pero realmente el inicio del día comenzaba a las 6 de la tarde, repito, tal y como esta imagen lo anuncia. ¿Verdad? Miren, vamos a leerlo nuevamente. En tiempos de nuestro Adón Yahshua, la tarde Erev comenzaba tradicionalmente alrededor de las 3 de la tarde. Pero esto no quiere decir que a las 3 de la tarde era el comienzo de un nuevo día, no. Pero se le conocía así por el sacrificio de la tarde. Esto era conocido también como la hora novena o la hora judía, ¿verdad? Que no es hora judía, más bien es el horario de Yahweh nuestro Elohim. Acordémonos desde ya de Bereshit, como Yahweh dice que cuando Él creó todas las cosas, al principio dice que había una densa oscuridad o muchas tinieblas.
y él dice que separó la luz de las tinieblas el primer día, y dice que le pareció bueno, dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Entonces Yahweh nuestro Elohim comienza el día en la tarde de tarde a tarde, ¿verdad? Tal y como lo venimos haciendo nosotros juntamente con Israel. Por eso nosotros celebramos el Shabbat el viernes al caer la tarde, al sábado al caer la tarde. Espero que no enredarlos con esto. Pareciera un juego de palabras, pero realmente así es. ¿Sí? Pero el error de estos supuestos maestros es que, como aquí dice en esta imagen, ¿verdad? Que el tiempo de la tarde comenzaba tradicionalmente alrededor de las 3 p.m., ¿sí? Pero no quiere decir que ya era un nuevo día, sino que el nuevo día comenzaba al caer la tarde, esto es a las 6 de la tarde. ¿Sí? Tal y como Yahweh nuestro Elohim lo enseñó desde allá, desde Bereshit. Y fue la tarde, dice, y la mañana un día. Entonces, Yahweh nuestro Elohim quiso comenzar así el día, porque al principio había tinieblas en este mundo, ¿verdad? Y él quiso comenzar así. Dice, y fue la tarde y la mañana el día primero. Y así lo hemos seguido nosotros. Pero ahora resulta que he visto que hay varios maestros enseñándole a sus seguidores que el día comienza al comenzar el día tal y cual lo hacen las demás naciones. Pero no es así. Nosotros como que Gilá de Machía Yahshua, no es que nosotros querramos llevar el horario así porque nosotros así lo deseemos o así lo queramos hacer, sino que nosotros seguimos la voluntad de Yahweh Elohim. Si Él quiso comenzar el día al comenzar la tarde, esto es al entrar casi la noche, y en la mañana, ¿verdad? A- dice, y fue la tarde y la mañana el día primero. Si Él lo quiso hacer así, Él es soberano y Él sabe por qué hace las cosas, y nosotros pues nada más nos queda sujetarnos a lo que Yahweh nuestro Elohim ya ha establecido. Baruch Hashem Yahweh, bendito sea el nombre de Yahweh nuestro Elohim. Pero la confusión de ellos está aquí, que como se le llama la tarde del mismo día, entonces ellos están diciendo, ya ven, ajín hermanos, entonces el día comienza en la mañana y la tarde es la tarde del mismo día, no sabiendo lo que dicen ni lo que enseñan, porque hay una confusión en este juego de palabras, por así decirlo, porque hay una escritura ya en Yahanan, Juan, donde dice que fue la tarde del mismo día. Pero les repito, aquí está la confusión, que a la hora novena, que vienen siendo las 3 de la tarde, que conocemos nosotros como la hora del continuo sacrificio, se le conocía ya como hora de la tarde, ¿sí? Pero pertenecía todavía al mismo día. ¿A cuál día? Al día que comenzó a las 6 de la tarde en la noche anterior, por así decirlo. Espero que se comprendan mis palabras. Vamos a hacer un conteo para que quede claro. Por ejemplo, a las 6 de la tarde entra ya el comienzo de un nuevo día en la presencia de Yahweh nuestro Elohim. A las 7 de la tarde viene siendo la hora primera. A las 8 de la noche viene siendo la hora segunda. A las 9 viene siendo la hora tercera. A las 10 la hora cuarta. A las 11 de la noche la hora quinta. A las 12 de la noche la hora sexta. A la 1 de la mañana la hora séptima. A las 2 de la mañana la hora octava, a las 3 de la mañana la hora novena, ¿sí? A las 4 de la mañana la hora décima, a las 5 de la mañana la hora onceava, a las 6 de la mañana la hora doceava, y así sucesivamente. Y si seguimos contando, vamos a llegar nuevamente, hasta llegar a las 3 de la tarde nuevamente a tener la hora novena, ¿sí? O sea que hay un tiempo de noche, hay un tiempo de día, pero Yahweh nuestro Elohim quiso comenzar, por así decirlo, en el tiempo de la noche
y en el tiempo de la mañana para así contar un día. Y eso lo seguimos llevando nosotros, repito, juntamente con Israel, aunque repito que Israel también ya entró en confusión, la mayoría de ellos, sino que ya se dejaron guiar por así decirlo, por el horario que están usando las demás naciones, pero nosotros no debemos caer en ese error. Si Yahweh nuestro Elohim quiso comenzar por la tarde y la mañana y contar así un día, nosotros debemos seguir ese conteo de Yahweh nuestro Elohim. Repito, pero el error está en que ellos se basan de aquella escritura de Yahanan, si no recuerdo, está en el capítulo 19, donde dice que fue la tarde del mismo día y ellos ahí caen en esa confusión. Por esto que dice aquí en esta imagen, que a la hora novena, que es las 3 de la tarde del horario mundial, por así decirlo, se le fue denominado así, tiempo de tarde del mismo día, pero no quiere decir que sea ya por esto que se dice que ya tenga que comenzar el día en la mañana, ¿no? No es así, sino que se le conoce tiempo de tarde por el continuo sacrificio en el que se ofrecían los holocaustos a Yahweh nuestro Elohim, que precisamente nuestro Adón Yahshua HaMashiach muere o es puesto en el madero y muere a las 3 de la tarde, nada es casualidad. Yahshua HaMashiach como sacrificio vivo que se entrega a Yahweh nuestro Elohim como ofrenda por nuestros pecados, ¿verdad? Él muere precisamente a la hora novena, que lógico tenemos, para que la gente nos comprenda a nosotros, pues tenemos que explicarle que son las 3 de la tarde. Pero nosotros, repito, llevamos el conteo tal y como Yahweh lo estableció desde Berechit Génesis. Y no vamos a cambiar lo establecido por Yahweh nuestro Elohim por nuestra falta de razonamiento, o nuestra falta de entendimiento, o nuestra falta de conocimiento de la Torah y del Brit Hadashah. Porque aún hasta el Brit Hadashah vemos cómo se sigue usando el horario de Yahweh nuestro Elohim, y lo vemos en varias ocasiones. Por ejemplo, dice que Cornelio estaba orando a la hora, cerca de la hora novena, esto es las 3 de la tarde del horario mundial, por así decirlo. Pero se sigue aún en el tiempo de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, y más después de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, y hasta ahorita nosotros, la Kehilá de Mashiach Yahshua, seguimos llevando este horario. Por ejemplo, nosotros, Yahweh nuestro Elohim nos ha enseñado que es muy importante hacer tefilá a la hora novena, que viene siendo a las 3 de la tarde del horario mundial, por así decirlo. Repito, se han levantado varios falsos maestros, los cuales pues yo sin querer escucho, ¿verdad? Porque veo por ahí publicaciones. Yo estoy viendo aquí Facebook, y de repente, sin querer queriendo, como dijo el Chavo del 8 acá en México, pues sin querer queriendo, que de repente me topo un video de algún maestro que se sienten iluminados, altivos, se les denota su altivez a lo lejos, lo tengo que decir también, diciendo que el día comienza en la mañana, el día de Yahweh, porque ciertamente el día sí comienza en la mañana, pero no el día de Yahweh. El día de Yahweh comienza al caer la tarde, y la mañana del siguiente día, al caer la tarde del siguiente día, se cumple un día. Esto es en la presencia de Yahweh nuestro Elohim. Esto es lo que Yahweh nuestro Elohim estableció. Pero ahora, repito, ahora resulta que hay maestros diciéndole o enseñándole a sus seguidores que el día de Yahweh comienza en las mañanas, y no es así. Bueno, esto solamente lo aclaro para aquellos que verdaderamente desean o quieren ser parte de la Kehilá de Mashiach Yahshua, que nosotros, como Kehilá de Mashiach Yahshua, debemos de seguir el orden establecido por Yahweh nuestro Elohim, y no dejarnos confundir por los diferentes maestros que en este tiempo se van a levantar, que principalmente nos enseña Yahshua que se van a levantar falsos maestros, falsos profetas, y los denomina así como engañadores.
aún falsos ungidos, hablando de Torah, aún hablando en el nombre de Yahshua HaMashiach, pero tergiversando las cosas, mal encaminando a los nuevecitos y enseñándoles que asimismo ellos enseñan a quien después ellos vayan a enseñar, pero erróneamente o equivocadamente, repito, en este sentido de que el día de Yahweh no es como algunos maestros lo están enseñando, que comienza en la mañana, sino que lo establecido es desde allá, desde Berechit. Y fue la tarde y la mañana un día, o el día primero. Repito, los talmidín de Yahshua así lo enseñaron, Yahshua también lo siguió así, y nosotros como Kehilá lo debemos de seguir así. No debemos de cambiarlo ordenado y establecido por Yahweh nuestro Elohim, por nuestro vano razonamiento. Por eso siempre debemos pedir la guianza del Ruach HaKodesh de Yahweh nuestro Elohim. Entonces con esto, pues lo que afirmamos es que estos maestros que se están levantando en este tiempo diciendo que no es así como aparece allá en Berechit Génesis, sino que es ahora como su vano razonamiento les da a entender, pues realmente pues son falsos maestros, ¿verdad? No conocedores realmente de la Torah. Aunque digan conocerla, realmente no conocen la Torah, no conocen lo que enseñan. Repito, el error de ellos está en esa escritura de allá de Yahanan cuando dice, y fue la tarde del mismo día. Fue la tarde del mismo día porque a la hora novena, como dice esta imagen, se le conocía el tiempo de la tarde o el sacrificio de la tarde, pero no quiere decir que ya ya había cambiado de día, por así decirlo, ¿sí? Porque sabemos que cambia de día al caer las 6 de la tarde, que es tiempo de tarde todavía, pero viene siendo el cambio de día hasta las 6 de la tarde. Repito, para que quede claro. Entonces nosotros hacemos o guardamos Shabbat juntamente con Israel, literal, y me refiero a Israel, cuando digo Israel literal es al Israel que está allá en el oriente. Porque si hay un Israel espiritual, ¿verdad? Aunque muchos tratan de negar esto también, diciendo que no hay un Israel espiritual, que solamente hay un Israel y es el que está allá en el oriente. Tenemos que aclarar que Shaul dijo que sí había un Israel nacido del Ruach, y lo dijo con estas palabras. Dice, ya no es israelita el que lo es en la carne, sino el que lo es en su corazón. En pocas palabras, los que hemos creído en Mashiach Yahshua. Esto no es difícil de comprender, pero aún he visto a muchos mesiánicos que no lo comprenden, porque ellos dicen que Israel está allá en el oriente. Ciertamente allá en Israel, pues está la tierra de Israel, eso sí lo tenemos que aclarar. Está la tierra de Israel, pero no Israel. Israel está extraviado entre las naciones, por así decirlo. Ahora no es que estemos extraviados, más bien ahora ya fuimos encontrados por nuestro Roe, nuestro pastor, quien es Yahshua HaMashiach. Entonces ahora Él nos ha redimido, Él nos ha salvado, Él nos ha rescatado de entre las naciones y nos ha llevado a su casa, que la casa de Yahweh es Har Sion, el monte de Sion, o la Kehilá de Mashiach Yahshua. Pero ciertamente todavía estamos, por así decirlo, entre las naciones. Va a llegar el momento en que nuestro Roe, Yahshua HaMashiach, nos va a llevar a la tierra de Israel, pero ahorita todavía no es el tiempo. Llegará el momento en que se va a cumplir esto que él dijo, es necesario, dice, aún estando él aquí en este mundo, dice, yo tengo otras ovejas, las cuales es necesario que vaya y traiga, y cuando vengan va a haber un solo rebaño y un solo Roe, un solo pastor. Pero es hasta que él lo decida, ¿verdad? Ahorita todavía no es el tiempo. Ni que nosotros nos vayamos por nuestra propia, tomemos la iniciativa e irnos nosotros solos, ¿verdad? Sino que tenemos que esperar que Yahshua nos tome y nos lleve, tal y como Él lo dijo. Es necesario que yo los traiga, ¿verdad? Baruch Hashem Yahweh. Entonces, repito, esta es solamente una aclaración
para que nosotros no caigamos en el error de algunos maestros o que poco a poco van a ser muchos, porque se está enseñando como si fuese una verdad, pero no es así. Lo verdadero es lo establecido por Yahweh nuestro Elohim desde Berechit, mal llamado Génesis. ¿Sí? Cuando él dice, y fue la tarde y la mañana el día primero, o fue la tarde y la mañana un día. No como lo hacen las naciones, que es la mañana y la tarde un día. Repito, el error de estos maestros es que en Yahanan Juan, capítulo 19, hay una escritura donde dice, y fue la tarde del mismo día, y ahí ellos caen en confusión, ignorando la Torah y el Brit Hadashah, porque la Torah y el Brit Hadashah son muy específicos en cuanto al horario que Yahweh nuestro Elohim nos dejó establecido desde Berechit. Entonces, si nosotros hacemos el conteo de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del otro día, pues lógico que vamos a encontrar 24 horas repartidas en dos tiempos. Esto ya lo había dicho y lo vuelvo a recalcar. Ciertamente el día de Yahweh está repartido en dos tiempos, en el tiempo de la noche y en el tiempo del día. Pero Yahweh nuestro Elohim quiso comenzar por el tiempo del día, no como las naciones, por el tiempo de la noche, perdón, no como las naciones que empiezan en el día y terminan en la noche, y para ellos ya es un día. Esto es de las 0 horas, ¿verdad? A las 0 horas de la noche, ya es un día para ellos. Sino que el día de Yahweh nuestro Elohim, tal y como él lo estableció desde Bereshit, es de al caer la tarde de un día, al caer la tarde del otro día, es un día. Espero que sea conciso en mis palabras y no, porque pareciera, a veces hasta yo siento que yo mismo como que me enredo, pero no es así. Sí, lo importante es que comprendamos, y no está difícil de comprender. Fue la tarde y la mañana un día. No al revés, ¿verdad? Como lo hacen las naciones lo hacen así, fue la mañana y la tarde un día, o la mañana y la noche un día, ¿verdad? No es así. Entonces estamos viendo tristemente cómo ellos se autonombran maestros, pero engañan a sus seguidores, no es así como ellos están enseñando. Y repito, se equivocan porque en esa escritura de Yahanan Juan 19 dice, y fue la tarde del mismo día, y ellos dicen, ya ven, aquí hermanos, aquí dice, fue la tarde del mismo día, y ahí es donde está la confusión, pero nosotros no hay que confundirnos. Baruch Hashem Yahweh, primeramente con la ayuda de Yahweh nuestro Elohim, y repito, no es difícil de comprender, simplemente hay que seguir lo establecido por Yahweh nuestro Elohim, ¿verdad? Que desde Bereshit lo enseñó. Bueno, vamos a continuar con esta imagen, dice, el tiempo, en tiempos de Yahshua, la tarde Ereb comenzaba tradicionalmente alrededor de las 3 de la tarde, conocida como la hora novena, hora judía, ¿verdad? Dice, tiempo en el que solía finalizar la jornada laboral principal y comenzaba la preparación para el atardecer. Aquí mismo lo está aclarando esta imagen. Para el atardecer, el cual marcaba el inicio de un nuevo día a las 6 de la tarde. Aún esta imagen es concisa y precisa, ¿verdad? Aquí pareciera también, porque dice que a las 3 de la tarde se le conocía como el tiempo de la tarde, pero sigue recalcando y aclarando que no era el inicio del nuevo día, sino que el nuevo día comenzaba hasta las 6 de la tarde, pero después de las 3, que viene siendo la hora novena, en el tiempo de Yahweh, se le conocía como tiempo de la tarde, ¿sí? Pero el cambio de día se daba y se sigue dando todavía, hasta las 6 de la tarde. Nosotros como Kehilá de Machía Yahshua lo tenemos muy claro, y no vamos a cambiar lo establecido por Yahweh nuestro Elohim. Pero repito, tristemente hay falsos maestros que ya cambiaron el tiempo de Yahweh, y aún se sienten ungidos y aún se sienten respaldados por el Ruach HaKodesh, pero tenemos que aclarar que son engañadores, que son mentirosos, que no conocen la Torah tal y cual ellos dicen conocerla. Bueno, sigue diciendo, la novena hora, que viene siendo las 3 de la tarde en nuestro horario, por así decirlo,
Considerada la tarde, el inicio de la tarde, es el momento en que se sacrificaba el cordero de Pesaj, ¿verdad? Que dice Pascual. Y la hora en que se registra la muerte de nuestro Adón Yahshua. Pues aquí, aún Google, pues, no conoce todavía el nombre de Yahshua, sino que todavía este, le llaman Jesús al Machía, ¿verdad? Pero está errado. Sabemos que el nombre verdadero es Yahshua HaMashiach. Tampoco es Yeshua, es Yahshua. Baruch Hashem Yahweh. Bendito sea el nombre de Yahweh nuestro Elohim. Entre las dos tardes, ¿sí? Dice que entre las dos tardes se debería sacrificar al cordero. En este caso, Yahshua HaMashiach murió entre las dos tardes, ¿verdad? Esto es a la hora novena. Baruch Hashem Yahweh. Dice, a menudo se refiere al periodo entre el mediodía, que viene siendo la hora sexta, y el atardecer, la hora doceava, siendo las 3 de la tarde el punto medio clave según menciona. Sigue diciendo, el atardecer viene siendo las 6 p.m., ¿verdad? Que viene siendo, por así decir, el comienzo del otro día o del nuevo día, significando el fin del día y comienzo de la noche, ¿sí? Entonces, repito, no es difícil entender esto que ha establecido Yahweh nuestro Elohim desde allá, desde Berechit, mal llamado Génesis, pero hoy tristemente vemos como muchos están mal entendiendo y están mal enseñando algo que no debería de ser difícil, sino que es fácil. Y fue la tarde y la mañana el día primero. Entonces, nuestra recomendación es seguir lo establecido por Yahweh nuestro Elohim y no dejarnos engañar por estos supuestos maestros que se están levantando en este tiempo, que realmente lo que están haciendo es confundir principalmente a los nuevos, ¿verdad? Los nuevos ya no saben ni qué creer, porque algunos dicen una cosa y otros dicen otra, pero nosotros como Kehilá de Mashiach Yahshua debemos de ser de un mismo sentir, debemos hablar todos los que pertenecemos a la verdadera y genuina Kehilá de Mashiach Yahshua, ser de un mismo sentir y hablar una misma cosa. ¿Y cómo es esto? Pues apegarnos a lo establecido por Yahweh nuestro Elohim en la Torah y en el Brit Hadashah, sin quitarle ni añadirle por nuestro vano razonamiento. En esto consiste pues dejarnos guiar por Yahweh nuestro Elohim a través de su Ruach HaKodesh, pero con sinceridad, con emet, con verdad, porque no dudamos que ellos también digan que Yahweh es el que los guía, que Yahweh es el que les da la sabiduría. Sí, porque si en algo se caracterizan estos maestros es por decir que tienen sabiduría y que tienen ciencia, inteligencia, conocimiento, prudencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros vemos lo contrario porque lo confirmamos con la Torah y vemos que no concuerdan sus palabras, porque no es así como ellos están enseñando, sino que malinterpretan los sagrados escritos porque no razonan o no comprenden por qué se le consideraba el tiempo aún ya tiempo de tarde, a la hora novena por la hora del continuo sacrificio, ¿sí? Y de ahí, repito, pues está la confusión en ellos, de que ya por considerársele tiempo de tarde a la hora novena, ellos dicen que ya que sigue siendo, que es parte del día que comenzó en la mañana y no es así. Bueno, espero no enredarlos con este juego de palabras, pero está bien sencillo, solamente seguir lo establecido por Yahweh Elohim. Bueno, la división del tiempo, seguimos con esta imagen, la división del tiempo se basaba en la luz solar, donde la jornada laboral de 12 horas comenzaba cerca de las 6 a.m. y terminaba alrededor de las 6 p.m.
como explica Ministry Magazine, la revista Ministerio, ¿verdad? Bueno, repito, pues nosotros, pues solamente seguir el consejo de Yahweh nuestro Elohim, seguir la instrucción de Yahweh nuestro Elohim. Esto es lo que significa Torah, ¿verdad? Instrucción. Seguir la instrucción de Yahweh nuestro Elohim, seguir lo establecido por Yahweh nuestro Elohim, y no cambiarle porque yo no comprenda o porque yo creo que comprendo y por eso le cambio. Pero realmente los que le están cambiando, pues no están comprendiendo lo que Yahweh nuestro Elohim ha establecido. Porque no he visto a uno solamente, ya he visto a muchos que están y aún lo afirman que así es, que el día comienza al comenzar la mañana y termina por la tarde y así al otro día, ¿verdad? Cada día. Pero repito, se están guiando igual como las naciones, porque las naciones así se rigen en sus días. Al comenzar la mañana y al caer la noche para ellos es un día, pero ya, repito, ya para terminar, Yahweh nuestro Elohim nos ha enseñado eso a nosotros, y nosotros desde que comenzamos a leer el Sefer, libro de Bereshit, mal llamado Génesis, comprendemos, y aunque yo siempre he dicho, aunque un niño lo lea y no tenga necesidad de que un maestro le enseñe, y esto lo digo yo porque yo cuando comencé a leer en aquel tiempo, cuando era niño, la Biblia, así se le llama en el cristianismo, pues yo comprendí que para Yahweh, y ni siquiera estaba todavía en raíces hebreas, eso fue hace mucho tiempo, yo comprendía que Yahweh comenzaba el día de él al comenzar la tarde, y la mañana del próximo día para Yahweh nuestro Elohim era un día, repito, y yo no tuve necesidad de que un maestro me enseñara. Cualquier niño que lo lea lo va a comprender. Pero ahora resulta, repito, que hay muchos que se dicen ser maestros, pero están cambiando lo establecido por Yahweh nuestro Elohim. Que no nos pase a nosotros, como le está pasando a muchos, que están cambiando lo establecido por Yahweh nuestro Elohim, por su vano y pobre razonamiento. Toda Rabá por haber compartido conmigo este tiempo, y Yahweh nuestro Elohim lo siga bendiciendo. Repito esto solamente para aclarar este punto, y que no nos vaya a pasar a nosotros como a muchos les está pasando, que están cambiando lo establecido por Yahweh para establecer lo que su mente carnal les da a entender. Toda Rabá, muchas gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Que Yahweh nuestro Elohim los siga bendiciendo. Shalom.